Bien, aquí tenemos pues un clásico radio, transistores de AM. Tenemos una serie de cubitos de metálico. Estos son los transformadores de frecuencia intermedia y la bobina del oscilador local. Cada uno tiene su color y tiene pues una pequeña ranura para ajustar un pequeño tornillo de ferrita, y con ello se puede calibrar su frecuencia. Y tiene esta cazoleta pues metálica que va a tierra para evitar que de su interior salgan pues radiaciones, porque trabaja con frecuencia relativamente alta. Bien, recordando la parte de circuitos eléctricos, se puede producir resonancia tipo serie cuando la reactancia de la bobina iguala a la reactancia del capacitor, ¿no? Eso se produce para una cierta frecuencia angular, raíz de 1 sobre LC, y entonces queda solamente una resistencia en el circuito. Esa es la resonancia serie. Similarmente, también hay resonancia paralelo, aunque como ven aquí es más fácil trabajar el paralelo con admitancias. Igual se llega a la misma conclusión de que la frecuencia de resonancia o de sintonía se produce en raíz de 1 sobre LC, y entonces lo que queda es una resistencia. Pues se cancela el efecto de la inductancia con el condensador. Bueno, ese es un concepto bastante simple. Este fenómeno entonces de la resonancia o sintonía hace de que si colocamos un tanque en el colector del transistor, la ganancia tenga pues esta forma de campana, donde la impedancia del tanque sería pues máxima, la frecuencia de resonancia, y después iría bajando. Cuando baja hasta 0.7, el valor máximo, o 3 dB, se produce lo que se llama el ancho de banda, ¿no? El intervalo entre las dos frecuencias a las cuales la ganancia baja raíz de 2 veces, se llama ancho de banda, y la relación de la frecuencia de sintonía al ancho de banda se llama el factor de calidad o de resonancia, el factor de calidad del tanque o del amplificador sintonizado. Bien, acá no se ha colocado una resistencia física, pero sí existe una resistencia en paralelo, ¿no? Que se denomina mayormente la resistencia de pérdidas. Bueno, aquí ocurren algunas circunstancias. Uno, que resulta que este Q del tanque tiene que ver con los valores de los componentes, y eso se puede demostrar, inclusive en las diapositivas el profesor mexicano lo demuestra, ¿no? Que el Q del tanque se puede poner en función de los componentes del tanque. Se puede dar en función de C o en función de L, como uno quiera, ¿no? Porque en resonancia es lo mismo valor la reactancia inductiva que la capacitiva. Bien, pero lo que no indica las diapositivas del profesor mexicano es cómo aparece este R, ¿no? Claro, algo dice, pero la componente principal de este R no la menciona. ¿De dónde sale? Si acá no se ve nada en este tanque, ¿de dónde sale principalmente el valor de R?
Entonces, claro, después hace una exposición acerca de la resistencia paralela de la bobina, pero eso es medio raro, pues, porque la bobina no tiene una resistencia paralela, la bobina tiene una resistencia serie. Y la resistencia serie de la bobina da lugar al Q de la bobina, que es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí conviene prestar atención a la diferencia entre el Q de la bobina y entre el Q del tanque, ¿no? Entonces, el Q del tanque es el factor de calidad del tanque es la relación de la frecuencia de resonancia al ancho de banda, definido el ancho de banda como este intervalo en el cual la frecuencia hace que la ganancia caiga a raíz de 2 veces su valor máximo. Y eso se puede demostrar que es función de los valores del tanque, ¿no? Se puede demostrar el Q del tanque. Sin embargo, nuevamente les recalco, este R no es un R que se pone precisamente ahí sobre el tanque, pero existe, ¿no? Entonces, ¿de dónde aparece este R? Ahí está, ¿no? De la bobina, bueno, ya, pero la bobina tiene una artesia serie, no tiene una artesia paralelo. O sea, este R no es el mismo que está acá. El primer R es un R serie y el otro es un R paralelo del tanque. No es lo mismo. Bueno, el Claren-Hess indica de que se puede demostrar, pero no lo demuestra. Y el profesor mexicano tampoco. Ustedes tendrían que hacer la demostración, pues, ¿no? Se puede demostrar que si el QL es alto, entonces la artesia serie de la bobina se convierte en una artesia paralelo, equivalente, dice, ¿no? Y esa equivalencia se da a través de QL al cuadrado o Q de la bobina, QL o QL, multiplicado por la artesia serie. E indica de que esto tiene un error, pero que este error no es muy alto si el QL es mayor que 10. Bueno, básicamente ustedes tendrían que hacer esta demostración y ver que efectivamente el error no es mayor, digamos, de 1%, 2% cuando el Q de la bobina es mayor que 10, ¿no? Se puede hacer este ejercicio, así como en las diapositivas del profesor mexicano se demuestra que el Q sub T tiene que ver con los componentes del tanque, también hay que demostrar esto, ¿no? O bueno, si no, hay que creer, pues en todo caso, ¿no? De que esto es verdad. Pero esto no es exacto, esto es aproximado y tiene un error, ¿no? En la medida de que el Q de la bobina sea 10 o más, ese error es sumamente despreciable. Y en la medida que el Q de la bobina no es 10, sino que es 5 o 13, por ejemplo, este error es más fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta resistencia serie se viene a convertir en una especie de resistencia paralelo del tanque. Y si no hay otra, que es probable que no haya otra, pues si no hay otras pérdidas en la red, entonces, dice Claren-Hess, el Q de la bobina va a determinar el Q del tanque. Pero no es que sea la misma cosa, sino que numéricamente va a dar lo mismo. O sea, que el Q de la bobina se va a convertir en el Q del tanque. Este es muy importante. Este es muy importante. Ahora, obviamente, si hubiera otras pérdidas en la red, es decir, otras resistencias más en paralelo con el tanque, ¿no? Ya no va a ser el Q de la bobina exactamente igual al Q del tanque. Eso es lo que también un poco la diapositiva del profesor mexicano tratan de hacer énfasis, que el Q de la bobina no necesariamente es igual al Q del tanque. Solamente lo es si no se considera otras pérdidas más en la red, ¿no? Si no se considera ningún otro efecto, solamente está la bobina, entonces eso es así. Este aspecto es muy importante.
desde el punto de vista conceptual sobre todo, ¿no? Porque algunos dicen, no, para mí la fórmula sale lo mismo y yo lo explico. Está bien, la fórmula sale lo mismo, pero hay que tener conceptos, pues, ¿no? Y ver que, no obstante, tantos decimales que ponen en los libros, y bueno, también el profesor mexicano, no dice de que esta relación es aproximada. Eh, por eso siempre les recalco que en ingeniería se trabaja de manera aproximada, porque si no se trabaja de manera aproximada no se puede hacer esta equivalencia muy útil. Muy útil. Bueno, entonces, Clark y Hess ponen un ejemplo de una especie de problema, ¿no? En el cual le dan uno una serie de datos y puede determinar otros. Entonces, por lo menos, por ejemplo, dice acá que la impedancia en este circuito vale como máximo 1000 ohmios. Y eso sucede a la frecuencia de 10 a las 7 radianes, ¿no? Y el ancho de banda que se mide, dice, con, bueno, un osciloscopio, un generador, es 5 por 10 a las 5. Bien, entonces él calcula primero el Q de la bobina, o el Q sub L, pero no lo calcula directamente, ¿no? Sino lo que está calculando directamente es el Q del tanque. Lo que aprovecha es esta relación que se ha mencionado para indicar de que ese Q del tanque también es el Q de la bobina. Muy bien. Bueno, y entonces él determina de que la artesia serie de la bobina sería 2.5 ohmios, ¿no es cierto? Y también aplica sus fórmulas acá, es fácil, determina el valor de L, 5 microhenrios, y determina el valor de C por la resonancia, ¿no? Esto quiere decir de que la resonancia no solamente depende del LC, ¿no? Bueno, claro, depende del LC, pero no es cuestión de que le dan cualquier L y les aparece un C usando la última fórmula, sino que el L, como ven acá, va a depender de la resistencia serie de la bobina, del factor de calidad de la bobina, ¿cierto? Y eh, no solamente pues es L y C lo que intervienen en un tanque, sino también es importante el Q de la bobina. El Q de la bobina va a determinar el Q del tanque. Bueno, este ejemplo ustedes lo pueden realizar ahí en sus casas, ¿no? Y de repente la fórmula lo utilizan de otra manera, bueno, como quieran, cada quien tiene su estilo. Normalmente en vez de, bueno, no tan normalmente, sino que en la práctica resulta más fácil, en vez de QL cuadrado R, poner QL por XL. Sale lo mismo. Eso también ustedes lo pueden demostrar, ¿no? Porque el R en sí, bueno, este R se mide con multímetro, no necesariamente porque este es el R a la frecuencia de resonancia, y a la frecuencia de resonancia ya el efecto Skin es notable, ¿no? Entonces, muchas veces uno prefiere calcular la resistencia equivalente sin usar R minúscula, sino más bien utilizando el XL, ¿no? Entonces, en función del XL sale Q sub L por XL nada más, ¿no? Dado que R con XL nuevamente están unidos por el Q, el Q sub L, o Q sub L o Q sub B. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, a veces las dudas surgen ya cuando se hacen los ejercicios, ¿no? Bien, entonces la bobina de manera práctica tiene varios aspectos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que tiene sus fórmulas,
para calcular, que también son aproximadas, ¿no? Y que nacen de estudios teóricos, no es que también son así empíricas, como decían algunos, ¿no? Lo que ocurre es que estas fórmulas se prueban experimentalmente, es decir, son útiles, no es que se pone y no sale, sí sale, ¿no? Pero tienen siempre un pequeño error, pues, ¿no? Un pequeño error. Aquí, por ejemplo, el error es mayor en la medida de que L no sea, la longitud de la bobina no sea mucho mayor que el diámetro. Entonces siempre la longitud es mayor que el diámetro, bastante mayor que el diámetro. Y bueno, como hemos notado, la bobina tiende a autorresonar a una determinada frecuencia y luego de esa entonces es más capacitancia que bobina, entonces se forma una especie de campana. Y esto nos va indicando que de acuerdo a la frecuencia, para tener un Q alto, hay que utilizar un determinado valor de bobina, ¿no? Y esto es por una cuestión práctica, ya no, esto no es la teoría. Entonces, por ejemplo, se ve de que para 1 MHz aproximadamente el valor de bobina aceptable o recomendable o típico, varias formas se le puede denominar, ¿no? Sería del orden de 10 microhenrios. Ahora no quiere decir de que siempre en 1 MHz se usa 10 microhenrios. Se puede usar 5, se puede usar 15, se puede usar 20, pero si en 1 MHz le ponen 0.1 microhenrio, eso no va a salir. Y si en 1 MHz le ponen 200 microhenrios, eso tampoco va a salir. No, no es práctico, no es práctico. Y entonces ustedes se pueden hacer pues, una regla de 3 aproximada, ¿no? Y decir, por ejemplo, si para 1 MHz lo que se recomienda es 10 microhenrios, para 10 MHz será 1 microhenrio y para 100 MHz será 0.1 microhenrio. Y exagerando, para 100 kHz será pues 100 microhenrios y así, ¿no? Entonces el rango de valores sería el orden de decenas de microhenrios para frecuencias relativamente bajas de radio y fracción de microhenrio para frecuencias altas de radio. Bueno, por lo menos las que vamos a ver, porque actualmente también se usan gigahertz, ¿no? Pero gigahertz ya la bobina ni siquiera se puede calcular con esta fórmula porque ya no sale ni media vuelta, ¿no? Entonces constituye ya un fenómeno parásito, casi la inductancia, en frecuencias extremadamente altas. Y por lo tanto, en frecuencias extremadamente altas, las inductancias, los condensadores ni se ven, ¿no? Y algunos creen que ya no existen. No, no es cierto, pues eso tiene que existir. Entonces, hay los valores que se denominamos típicos o recomendables para cada frecuencia, para L, y por supuesto ello implica un cierto valor de C. Este es también un aspecto muy importante para los diseños, sobre todo. Dice, ¿pero qué valores cojo, no? Para L, porque todo... Bueno, acá pues da una idea, ¿no? Más o menos, por ejemplo, 10 microhenrios para 1 MHz y así pueden escalar para otras frecuencias. Bueno, lo otro interesante es que normalmente los acoples en RF se hacen a través de transformadores. ¿Por qué? Porque el transformador no es aparatoso en el caso de radio, es pequeño, y porque la bobina ya constituye en sí el primario, por ejemplo, del transformador. Entonces es relativamente fácil hacer un transformador en radio, y el transformador presenta la ventaja de que podemos manipular un poco las impedancias, ¿no? Sobre todo la impedancia de la siguiente etapa, que se proyectaría sobre el tanque y por lo tanto bajaría el Q del tanque. Entonces, si acoplamos con un transformador reductor, perdemos ganancia de voltaje, pero no se afecta mucho el factor de calidad del tanque. Y esa es la utilidad del transformador. Bueno, y finalmente venimos a los problemas que, como les indicaba, algunos han enviado, bueno, algunos ejercicios se han resuelto. Este es un poco aparatoso,
pero fatalmente es real, ¿no? Representa un transformador de frecuencia intermedia de FM de 10.7 MHz, aquí se ha puesto 10 para redondear, ¿no? Y bueno, calcular pues cuál es su ganancia de voltaje, etcétera, ¿no? Este tipo de problemas es real, pero por ejemplo, ahí vemos que en México ya no llegan a ser problemas de este tipo. En México, y en México ya culminan su curso que se llama Circuito de Radiofrecuencia con el tema del amplificador sintonizado. Y en pequeña señal, ya no ven gran señal, nada, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas ni lo ven tampoco, ¿no? Sería demasiado para esa institución. Como ven, es el tema último ya que ellos tocan, circuito de radiofrecuencia. Y bueno, aquí hacen su modelo paralelo, modelo serie, pero no indican exactamente qué relación hay entre RP y RS, ¿no? Se van, bueno, por las definiciones clásicas del Q de la bobina o QSUL. Supongo que algo ha leído el profesor mexicano, pero no ha querido hacerlo en su totalidad, no ha querido mencionar a Clara Ángel porque de repente le dice, no, ya muy difícil, hasta ahí nomás. Aquí nuevamente no define el Q de la bobina en función de RP, pero no dice cómo sale RP. No dice, se calcula de valor distinto, dice, no indica, no indica. Bueno, tiene estas tablas de fabricantes, que seguramente la ha obtenido de internet, igual que yo. Y bueno, hace su desarrollo de la frecuencia, pero ya no menciona, ¿no? Este RP, de dónde sale? Lógicamente encuentra que la frecuencia de resonancia, eh, eh, bueno, eso ya se sabe, ¿no? Y por acá saca que si se define, ¿no? Q sub 0, que Q sub 0 para él ahora ya es el Q del tanque en vacío, en función de la resistencia paralelo en vacío también, resulta ese de que este RP viene a ser Q sub 0 al cuadrado por R sub S, pero no dice más, ¿no? En realidad, como les decía, tendrían ustedes que hacer este desarrollo y observar de que esto es aproximado, ¿no? Y tiene un error. Bueno, ahí se va en adelante, hace sus ecuaciones. Bueno, como les decía, allá pues con esto hacen tiempo, porque el video donde él presenta esto dura como 2 horas. Y bueno, tiene que efectivamente, lo hace con impedancias, el paralelo es bien complicado, mejor hacerlo con admitancias, pero en fin, él tiene tiempo, se bien larga, y descubre que la frecuencia de resonancia es la que ya se sabe, y la impedancia para esa frecuencia es justamente RP. Bueno, eso ya ustedes pues lo conocen. Y eso dice sin efecto de carga, le llama él, ¿no? Y bueno, empieza a hacer sus dibujos de cómo es la curva de resonancia, pero esto no implica pues mayor... Después demuestra, eso sí es simpático, que el Q del tanque o Q sub 0 tiene que ver con el ancho de banda, acá está, ¿no? Con el ancho de banda, F0, sí es simpático. Y en realidad eso es siempre, ¿no? Porque no depende de que Q sub 0 sea mucho mayor que 1. Siempre va a dar así porque una frecuencia es con más y otra sale con menos. Entonces el ancho de banda sale en función de este Q sub 0, que es el Q del tanque. Y que está en función de los elementos del tanque, RLC. Bueno, desarrolla, como se ha visto,
varios valores con su software, pero este software, como les comentaba, está fuera de sitio porque para una frecuencia de 200 kHz jamás se va a usar pues, una bobina de 6 milihenrios, ni tampoco un condensador de 1 picofarad, ¿no? Ni tampoco va a resultar una impedancia máxima de casi 800K. Entonces, aquí ya el doctor este mexicano se ve que ya no ha leído probablemente Claranges de repente en su doctorado, pero ya no ha hecho laboratorio ya. Solamente entró a hacer el software y ya entonces en el software todo se puede, pues pone cualquier valor, le sale el otro, ¿no? Pero no es así. Parecido al caso del software este que les di la vez pasada para calcular bobinas, que arrancó con un diámetro de 10 centímetros para una frecuencia de un megahertz. Eso es imposible, pues, ¿no? Y le empezó a salir una serie de cosas como que la longitud era 1 centímetro y el Q era 300, eso es irreal. Bueno, ahí está un compendio de cómo al bajar el Q disminuye pues, la selectividad del tanque y también la frecuencia máxima, ¿no? Perdón, la impedancia máxima, la frecuencia de resonancia. Y luego vuelve a hacer lo mismo, pero ahora dice si también existe otra pérdida en la red, lo que decía Claranges, ¿no? Esto se puede deber, dice, a la resistencia propia del modelo, ¿no? Del transistor, R0 podría ser, ¿no? Debido a una resistencia física que se haya puesto, eso es raro. Debido a la impedancia de carga de una segunda etapa, bueno, normalmente la segunda etapa no se acopla de frente, pero bueno. Y debido a la impedancia reflejada, esto sí está mejor, ¿no? Reflejada por un transformador que tiene una carga en el secundario. Y por supuesto se va a alterar pues, la resistencia del tanque, ¿no? Pero la frecuencia de resonancia va a ser la misma, y al alterarse la resistencia paralelo del tanque, va a bajar el Q del tanque. Ya no va a ser pues, el Q de la bobina exactamente. Y pasa nuevamente a hacer el desarrollo, ¿no? RCH sería el R del tanque que le vamos acá, el total. Y bueno, ¿no? Su desarrollo dan lo mismo, pues, sino que ahora el Q del tanque, que le llaman el Q eficaz aquí, sale en función de la resistencia paralelo total del tanque. La frecuencia de resonancia da lo mismo, y la impedancia máxima, por supuesto, ahora es la resistencia equivalente del tanque. Y nuevamente se pone, ¿no?, a hacer todo igual, ¿no? Igual el ancho de banda sale en función del Q del tanque. Y por supuesto el Q del tanque en este caso sale menor que el Q debido a solo la bobina, o en vacío que le llaman el Q sub 0. Bueno, aquí pues como ya es el tema final del curso para allá en México, se demora bastante dando varios ejemplos numéricos, nuevamente con una bobina mal elegida para esa frecuencia. Y ya finaliza, ¿no? Y después, bueno, ya eso viene en otra clase, yo por eso ya no, bueno, el video ya no está, pero mejor, ¿no? Porque para mí es un poco perder tiempo estar 2 horas en cada tema, es en realidad demasiado. Y bueno, pone su problema de amplificador sintonizado, da los datos de las resistencias, bueno, él sigue usando todavía el valor de beta, y pide calcular pues una serie de valores, ¿no? Bueno, y esto supongo que ustedes lo han revisado ya, pues, ¿no? Porque se les he dado. Y empieza a obtener las respuestas. Como siempre, pone decimales sin tomar en cuenta de que
se está haciendo aproximaciones, como por ejemplo debido al modelo de la resistencia paralelo, ¿no? Y esa es una aproximación. Lo único bueno que el RE, que es la inversa del G sub M, es algo que sí es importante, ¿no? Utilizar. Y él le pone 26 milivoltios, pero como les comentaba, yo utilizo 25 porque es más práctico para hacer los cálculos, ya que es aproximado. Y algunos libros ya, como el mismo Floyd, creo que está usando ya 25 milivoltios también. Nuevamente pone que el 0,7 es la tensión base emisor, eso también es aproximado, porque no se sabe, en realidad es 0,6, 0,58, ¿no? Y todo empieza a sacar 2.4, así como a ustedes les gusta poner la respuesta. Cuando esto no es cierto, pues, o sea, si hay suerte saldrá 2.4 o 2.5 miliamperes, ¿no? Y aparte que las resistencias que uno compra también tienen tolerancia normalmente de 5%. Entonces no tiene sentido pues poner todos estos decimales, ¿no? Claro, a los libros les gusta, a ustedes también, pero para mí esto da una idea de que la persona que lo ejecuta no anda en laboratorio, es como decían algunos muchachos allá por Trujillo, es ingeniero de libro. Ingeniero de libro, decían, ¿no? O sea, en el libro le sale todo, pero a la hora que va al laboratorio, mejor ya no vaya, porque en el laboratorio no sale así. Bueno, acá les mostraba un poco que la corriente de emisor, cuando se calcula, depende pues de en cierto modo del beta, ¿no? Pero si se utiliza unas resistencias de Thevenin que no superen, digamos, 10 veces el valor de la resistencia emisor, si el beta es 100 o más, el error que se comete al despreciar la resistencia de Thevenin también resulta menor que 10%, ¿no? Y por eso en los diseños se acostumbraba a colocar, pues, por ejemplo, un RB2 del orden de 10 veces RE. No es porque a alguien se le ocurra nada más, sino que resulta algo práctico. Claro, poner un menor valor daría menos error, pero va a empezar a complicar la impedancia de entrada de la etapa. Y así, ¿no? Después pone otro problema, ahora con un transformador, que compra una carga, y igualmente lo resuelve, ¿no? Resuelve acá. Y estos son problemas ya de exámenes, como dice ya en México Examen. Bueno, acá usa el FETO porque en realidad el curso de allá de circuito de radio es como si fuera una especie de dispositivos electrónicos, ¿no? Ahí hacen el FET, hacen el transistor, acoplan etapas, y el último tema que ven es el amplificador sintonizado, y le llaman circuito de radiofrecuencia. Pero en realidad lo único que hay de radiofrecuencia es el amplificador sintonizado. E inclusive lo hacen, como vemos acá, de manera un tanto limitada, no llegan ya a ver el modelo de gran señal. Bueno, igual ahí está la solución, ustedes la pueden revisar. Seguro que ya la han revisado. Otro examen parcial, como ven. Y esto, bueno, lo han hecho así durante la pandemia y también antes de la pandemia, o sea que el nivel para ellos casi no ha variado, ¿no? Es lo mismo. Y seguramente ahí pues, todo el mundo aprueba. Ahora con pandemia más todavía. Bueno, aquí se ha ahorrado tiempo, pues si es que ustedes han revisado esto por su cuenta, como debe ser. Y finalmente llegamos a problemas como los que utilizamos aquí, que serían pues mucho más fuertes que los que ha presentado acá en las diapositivas del profesor mexicano, ¿no? Son problemas bastante más fuertes. Bueno, entonces, para estos problemas como los que estamos resolviendo acá,
algunos de ustedes han mandado unos ejemplos, entonces yo creo que ya está alguno de ustedes ahí. ¿Quién quiere exponer a ver el trabajo que he enviado? Que no hay nadie todavía de los que han enviado su trabajo. Bueno, los que envían pues su trabajo deben también sustentarlo en caso se les solicite, como es ahora, ¿no? No hay nadie, ¿no? Bueno, entonces seguiremos esperando pues a que aparezca alguien que ha enviado su trabajo. Yo tengo acá como 4 que han enviado trabajos. Bueno, también tengo pues un video con soluciones que dieron en ciclos anteriores. También tienen. eh, entonces pasaría más bien pues ese video mientras tanto, ¿no? ¿Alguno hasta acá tiene una pregunta, una inquietud, comentario? No, profe. Ya. Bueno, entonces voy a hacerles eh, visualizar pues un video donde y hay una solución que está bien resuelta y de paso también ya hay una introducción al modelo de gran señal y luego de eso, bueno, ahí tomaremos un intermedio y ya de repente para ese entonces alguno de los que ha enviado sus trabajos puede ingresar, ¿no? Entonces les voy a compartir nuevamente ahora ya el video, ¿no? El video, como explicaba, ya contiene también lo relativo a una introducción al modelo de gran señal. Y bueno, con eso prácticamente ya estaría toda la teoría relativa a esta primera parte del curso. Por ahí voy a dejar de grabar entonces.